Pues presten atención porque hoy estrenamos nueva sección en Para Todos Lados. Ya nadie duda, ¿no?, de la importancia de la comunicación en las relaciones humanas, pero nosotros nos queremos centrar básicamente en la comunicación no verbal, en el lenguaje no verbal. Cómo nos miramos, qué significa el movimiento de manos y brazos, cómo nos expresamos con los gestos. Dicen los expertos que muchas veces acabamos diciendo más cosas sin hablar que cuando hablamos y que con los gestos, la mirada, con las expresiones solemos decir más verdades que cuando hablamos. Pues bien, para hablar de todo esto tenemos la fortuna de contar con nosotros con Teresa Baró, es consultora profesional, experta en comunicación personal. Muy buenas tardes, Teresa, bienvenida. Buenas tardes, gracias. Un placer abrir esta sección contigo. Bueno, ¿es verdad que decimos más cosas cuando no hablamos que cuando lo hacemos? Sí, incluso más sinceramente. Se dice que se puede mentir con las palabras, pero es mucho más difícil mentir con el gesto. Los gestos acompañan, complementan, matizan el mensaje de las palabras. Incluso a veces lo contradicen. Bueno, o sea que es verdad que entonces un gesto, una mirada, no sé, transmite más sentimiento que la palabra. Pues sí, porque a través de la palabra podemos transmitir contenidos, incluso datos, información, conocimientos, pero con el gesto transmitimos actitudes, emociones, sentimientos que son mucho más difíciles de transmitir con las palabras. ¿Somos conscientes de eso o no? No mucho, no mucho. Sobre todo porque no nos han enseñado esta gramática del lenguaje no verbal. En la escuela nos enseñan la gramática del lenguaje verbal, de las palabras, cómo se ordenan, cuál es la forma correcta, cómo argumentar, cómo construir un discurso. Y en cambio no se nos enseña la forma de transmitir a través del lenguaje corporal. Pero yo creo que de todas formas en esto de la comunicación no verbal el tocarse creo que es fundamental. Yo no sé si, claro, lo comento yo desde el punto de vista latino o soy una persona que me gusta mucho apretar, ¿no? A lo mejor es un defecto, no lo sé. Teresa. Si es en el momento oportuno y en la situación que lo requiere, sí. Por ejemplo, cuando queremos consolar a alguien, lo tocamos, incluso lo abrazamos. Cuando queremos darle ánimos también. Yo te puedo dar una palmadita o quiero felicitarte. Hay situaciones en que el tacto da transmite unas emociones positivas y puede ayudar a la relación. En cambio, cuando yo te estoy tocando para mantener tu atención, te estoy hablando y te voy tocando, verdad que molesta más. Ya eres y tú te vas apartando. Claro, sí. Más que darte calor, lo que te estoy dando es la barrila, ¿no? Si me permiten la expresión. Es para llamarte la atención constantemente y eso sí es desagradable. Pero siempre se ha hablado, por ejemplo, Teresa, con los niños, la importancia de abrazarles, de tocarles, de que sienten ese calor familiar. Claro, transmitir cariño, pero aquí estamos en otra dimensión, ya no estamos en el ámbito social, sino que estamos en familia, en la intimidad. Claro, lo que ocurre que siempre hablamos de esa distancia que nosotros mismos tenemos que estar atentos, alerta de la otra persona, del interlocutor, para saber dónde están los límites. ¿Y tiene que ser la otra persona la que nos dé, digámoslo así, esa confianza para acercarnos? Sí, si tú te acercas demasiado a alguien y ves que retira un poco el paso, pues entonces ya sabes que esta persona no desea que invadas su espacio personal. Es complicado, ¿eh? Sí, el lenguaje corporal, el lenguaje no verbal en general es bastante complicado, pero también es cierto que los conocimientos que tenemos sobre él son aprendidos desde la más tierna infancia y algunos gestos ya los llevamos incorporados como gestos humanos. ¿Crees que en las escuelas, Teresa, nos deberían de enseñar, igual que nos enseñan el lenguaje escrito, el lenguaje no verbal? Sin duda. Sin duda. Seríamos mucho más conscientes de nuestra comunicación y podríamos planificarla un poco más y obtener mejores resultados. Especialmente pues, en situaciones profesionales a veces nos encantaría poder controlar más todo este lenguaje y conseguir este trabajo o hablar bien en público o estar bien aquí en la tele, por ejemplo. Claro, porque muchas veces la comunicación no verbal implica silencios, pausas, tensiones, incluso en el campo de la seducción, porque muchas veces se mezcla ahí, ¿no? Claro que sí, el buen seductor domina el lenguaje no verbal.